Buenos días, doctor Elmer Chirre Castillo, compañeros y compañeras. Hoy voy a tratar sobre interrogatorio, que es el examen directo, y el contrainterrogatorio, que es el contraexamen. Sin más preámbulos, paso a la introducción del tema. En asuntos jurídicos sobre hechos o sucesos legales, para esclarecer las declaraciones del testigo o acusado, se hace el interrogatorio y contrainterrogatorio. Por una parte, el interrogatorio es referido según la Real Academia Española 2023 como una serie de preguntas comúnmente formuladas por escrito, como también mediante la oralidad para quien debe contestar. Por otra parte, referente al contrainterrogatorio, expresa el doctrinario Quirós 2013, es una pregunta o varias interrogantes realizados por la parte contraria a la que declaró o llevó al juicio al testigo. Las preguntas son formuladas a partir de las contradicciones o inconsistencias que manifiesta el interrogado. En la Constitución Política del Perú, en el artículo 139, numeral 3, manifiesta la observancia del debido proceso, como también en el nuevo Código Procesal Penal, en el artículo 371, inciso 3, menciona que el magistrado indicará al imputado sobre su libertad de abstenerse a dar manifestación alguna. En ese sentido, en el artículo 378, inciso 4 del Código Procesal Penal, refiere que el interrogatorio se debe hacer de manera que sea entendible y no capciosa, y que no atente contra la integridad. Concepto de interrogatorio. El interrogatorio, según la Real Academia Española 2023, son serie de preguntas comúnmente formuladas por escrito, también como acto de dirigirse con serie de preguntas a quien debe contestar. Por otra parte, según Martínez 2021, el interrogatorio es, en derecho procesal, la serie o catálogo de preguntas que se hace al parte y a los testigos para probar o averiguar la verdad de los hechos. Según sean los estados, las leyes, varían las formas de interrogaciones. El interrogatorio directo. El interrogatorio directo es el primer interrogatorio de un testigo o perito por la parte de quien lo ofreció como prueba. Consiste en una serie de preguntas con el propósito de obtener respuestas del testigo y acreditar determinados hechos que el examinador pretende acreditar. Es la principal oportunidad para introducir los elementos de prueba de los hechos que se pretende probar. Técnicas de interrogatorio. Seguir el rumbo de la hipótesis. Uso de un lenguaje simple y claro. Observar y escuchar al testigo. Utilice los apoyos visuales. Tome apuntes. Hechos relevantes en el tiempo. Utilice el lenguaje verbal y no verbal. Ser respetuoso con el juez. Iniciar y terminar con fuerza. El contrainterrogatorio es el interrogatorio de un testigo o perito por la parte que no hizo el interrogatorio directo, es decir, por la contraparte. Es el mecanismo legal más grandioso para el descubrimiento de la verdad y se presenta como una lucha entre el abogado y el testigo. Es el medio para garantizar el cumplimiento del principio de contradicción. Por otra parte, ¿no? Expresa el doctrinario Quirós, ¿no? Sobre el contrainterrogatorio, que indica, es un interrogatorio realizado por la parte contraria a la que exteriorizó o llevó al juicio al testigo. Generalmente las preguntas son formuladas a partir de las contradicciones o inconsistencias que manifiesta el interrogado.
Propósito del contrainterrogatorio. Primero, es pues desacreditar al testimonio, atacar la historia que relata el testigo, ya sea porque sea inverosímil, se contradice con una versión anterior del mismo u otros. Segundo, desacreditar su persona, atacar la credibilidad personal del testigo, ya sea por su conducta anterior, que sus costumbres, intereses, etc. Técnicas de contrainterrogatorio. Observe el relato del interrogatorio del testigo. No repetir el interrogatorio. Tener claro el objetivo del contrainterrogatorio. Conozca la respuesta probable antes de formular. Formule preguntas sugestivas. No pelee con el testigo ni pida que explique. Deténgase y retírese cuando haya terminado. Iniciar y terminar con fuerza. Conclusiones. Estamos de acuerdo que se debe interrogar y contrainterrogar asumiendo de la misma forma en la que establece la Constitución Política del Perú, con la observancia del debido proceso. Asimismo, respetando lo expresado en el artículo 378, numeral cuarto del Código Procesal Penal, referente al interrogatorio se debe hacer de manera que sea entendible y no capciosa, y que no atente contra su moralidad, intimidad ni autoincriminación del imputado. La siguiente conclusión, relativo al interrogatorio directo, es el primer interrogatorio de un testigo o perito por la parte de quien lo ofreció como prueba. Consiste en una serie de preguntas con el propósito de obtener respuestas del testigo y acreditar determinados hechos que el examinador pretende acreditar e introducir los elementos de prueba de los hechos que se pretenden probar. Por otra parte, el interrogatorio redirecto permite que la parte que realizó el interrogatorio directo pueda interrogarlo nuevamente después que la otra parte lo haya sometido a un contrainterrogatorio. La siguiente conclusión. Finalmente, el propósito del contrainterrogatorio es desacreditar el testimonio, atacar la historia que relata el testigo, igualmente desacredita su persona, atacar la credibilidad personal del testigo, ya sea por su conducta anterior, sus costumbres, intereses u otros. Somos de la Universidad César Vallejo, Escuela de Posgrado, Programa Académico de Maestría en Derecho Penal y Procesal Penal. Somos el grupo número 3, el ensayo sobre el interrogatorio, el examen y el contrainterrogatorio contra examen. Autores: Luarte Poman Tinógenes Liberato, Salas León Cintia, asesor, Magíster Elmer Atilo Chirre Castillo. Gracias por su atención. Solo para fines académicos.